Buenas tardes, mi nombre es Angélica Rey, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estudio en el programa de Contaduría Pública. Me encuentro en el tercer semestre. La materia que estoy viendo se llama Desarrollo Social Contemporáneo. Vamos a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo. Empezamos por saber qué es desarrollo. Desarrollo es un crecimiento, un aumento, un reforzamiento, un progreso o un desenvolvimiento, evolución de algo. El desarrollo dominante es un concepto al que se llega por comparación o oposición entre naciones, países y sociedades, que ha sido promovido a lo largo de la historia eh, moderna. El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada, el cual de una u otra forma ha interferido en el desarrollo económico del mundo. Un hito histórico es un acontecimiento sucedido en una época la cual marcó un cambio importante a la historia. En el siglo XVI encontramos la época de los descubrimientos, donde en el año 1533 las monarquías de España y Portugal firmaron un acuerdo cuyo acuerdo era repartir los territorios a conquistar en América Latina. En el siglo XVI se da a conocer los bárbaros inferiores o los inferiores, donde los bárbaros vivían en partes que eran llamadas centros o metrópolis y los inferiores vivían en partes donde se llamaban periferias o colonias. De allí podemos decir que la civilización era un sentido avergonzante y racista de las élites de las naciones dominadas, pretendiendo siempre distinguirse de aquellos estamentos sociales que no pertenecían al ámbito de las cívitas. En pocas palabras, esto quiere decir que no habían ingresado a la modernidad. Las metrópolis se aprovechaban de los recursos naturales de las periferias, el poder político y la economía para ellos obtener un beneficio, obtener éxito en cada una de las naciones o metrópolis. En el siglo XIX en América Latina nacen las primeras repúblicas liberales y las clases dominantes de la post-independencia, por el cual los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores o atrasadas. Las clases dominantes buscaron dominar, expropiar y educar para conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. Los forjadores de las repúblicas latinoamericanas, la modernización social y económica, buscaban la aplicación de prácticas disciplinarias por medio de la educación, religión y valores de la vida cotidiana para cambiar así, buscaban o como propósito tenían desvanecer las culturas populares. En el siglo XVIII nos encontramos con la Revolución Francesa, la cual fue un fuerte movimiento político y social desarrollado en Francia, cuya se caracterizó por la búsqueda del derecho y las libertades, empezando una nueva época definida como la época contemporánea, donde dio el principio de que hoy en día se conoce como la democracia y se marca el fin del absolutismo y al feudalismo. De allí nace la primera generación de los derechos, que es las libertades, donde encontramos los derechos civiles y políticos. En el siglo XIX
se da la revolución industrial, donde radica la transformación de las industrias, cuya revolución industrial tuvo gran importancia, ya que hubo una creciente exitosa en el producto económico, se adquirió capital y permitió el aumento durable de la productividad del trabajo. Nace la división laboral, donde se da también la clasificación social. En el año 1919 termina la Primera Guerra Mundial, donde se firma el Tratado de Versalles, donde buscaba el equilibrio de poderes. Y así buscaban ayudar a las colonias que quedaron devastadas después de la Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos y la Unión Soviética pasaron a ser potencias. De allí nace la segunda generación de los derechos humanos, que es la igualdad, donde encontramos los derechos económicos, sociales y culturales. En el año 1949, en un discurso que dio el presidente Truman, donde fue un detonante para el desarrollo de ciertas naciones. De allí él dio definición donde él definió como tal lo que es un país subdesarrollado y un país desarrollado, donde el país desarrollado es el país que se tiene en cuenta por tener tecnologías, capital, buena economía, diferentes culturas, en fin, que tienen más poder. Y los subdesarrollados son los que van creciendo poco a poco, que necesitan todavía no sean tecnológicamente, tanto económicamente, políticamente, no son tan avanzados como otros. En el siglo 1960 se expuso una fundamentación más influyente del desarrollo conocida como la teoría del despegue, donde el Plan Marshall es la nueva teoría de la modernización. Con Estados Unidos siendo una potencia, buscó ayudar, o Europa buscó la ayuda de Estados Unidos para así poder reconstruir y poder meterse en el campo económico, o sea, crecer económicamente. Estados Unidos buscó alianzas del progreso, buscaba también ayudar a los países de Latinoamérica. En el año 1989 fue la caída del comunismo y el fortalecimiento del neoliberalismo, donde se da la privatización de empresas públicas. Y en 1992, mediante la Cumbre de la Tierra, en diferentes conferencias sobre Naciones Unidas, sobre el medio ambiente, el desarrollo, y una conferencia sobre la nutrición, se generó la tercera generación del derecho, donde encontramos la solidaridad. Entre eso encontramos los derechos de justicia, paz y solidaridad. Mi reflexión frente a las lecturas y a los temas es que estamos en una sociedad donde prima más lo que le convenga a las personas, donde el medio político es corrupto, donde las personas no estamos cuidando el medio ambiente y donde grandes potencias, grandes países se aprovechan de la falta de tecnologías, de innovación de países inferiores, como en el caso de Colombia, que a pesar de que somos un país que contamos con muchos recursos naturales,
Siempre nos hemos preocupado en Colombia por imitar países como Estados Unidos o países de Europa, como se ven las leyes, se ven en diferentes campos, y siempre buscamos el beneficio propio. Y eso es algo que tenemos que cambiar para el futuro y el bien de todos, ya que estamos acabando con la naturaleza, estamos acabando con el agua, infinidad de cosas, nos estamos matando entre nosotros mismos. Y hoy en día, en estos momentos, el mundo está atravesando con un enemigo invisible y está luchando contra un enemigo invisible como es el COVID-19, que podemos ver que las grandes potencias y grandes naciones pueden contratiempo quedar en quiebra, donde no van abasto, y siendo países desarrollados donde siempre primó la economía que la salud de los demás. Y se están viendo grandes pérdidas o muertes, donde se debe coger las cosas en serio y tenemos que cambiar el mundo para el bien de todos y para el futuro de nuestra futura generación, nuestros hijos, nuestros nietos, y cuidar mucho la naturaleza, cuidar mucho a nuestros hermanos. Eso es mi reflexión, que hay que amar y cuidar todo, todo, y no ser egoístas. Esa es mi reflexión. Muchas gracias.